Honorable Asamblea, los suscritos diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Morena de esta 62 legislatura del Congreso del Estado de Sonora en ejercicio de las atribuciones previstas por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Presentamos a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de acuerdo mediante el cual esta soberanía resuelve citar al ciudadano Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno del Estado de Sonora, a efecto de que comparezca ante esta soberanía a rendir un informe relativo a la sustitución que guarda el proceso de convocatoria para la renovación del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Lo anterior sustentado con la siguiente exposición de motivos. La transparencia en Sonora no deja de ser una mera simulación si no tomamos cartas en el asunto de una manera enérgica, contundente, con los responsables de la aplicación del tema de la transparencia. La transparencia en el Estado se ha convertido en parte de una fiesta, en parte de un discurso repetitivo, constante, que no invitan más que a un discurso vacío, hueco, como el carrizo. El peor desastre para un sistema político sería que por irresponsabilidad de los funcionarios públicos encargados de este tema se genere un ambiente exactamente contrario a la rendición de cuentas. Así las cosas, el día 12 de diciembre del 2018 se venció el plazo para renovar a los integrantes del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Sonora. Desde entonces el Poder Legislativo se ha pronunciado en diferentes momentos, muchos de manera extraoficial, con el mismo secretario de Gobierno y otros funcionarios. Y el pasado 12 de febrero, el diputado Martín Matrecitos hizo un exhorto dirigido al Gobierno del Estado, invitando a que se convocara, como lo dice la Constitución. Nosotros mismos, el 9 de abril, como fracción parlamentaria del PAN, nos posicionamos en la materia con el mismo tono, que se convocara. Todo parece indicar que hubo caso omiso por parte del Ejecutivo conforme al exhorto. Los exhortos que se emiten, que se votan, los acuerdos que se votan en este Poder Legislativo tienen carácter vinculatorio. Muchos se mofan de que hay muchos exhortos que se aprueban aquí, pocos decretos y pocos dictámenes, pero hay responsabilidad con quien no acate un exhorto del Poder Legislativo. Y todo parece indicar que también nosotros hemos sido omisos con el seguimiento del tema. El artículo 8 bis del Congreso del Estado dice que los acuerdos del Congreso tienen carácter vinculatorio y da un plazo de 15 días para que a quien se le emita el exhorto debe de, por lo menos, si no acata, rendir un informe, mismo que no ha llegado desde el mes de febrero el informe. Otro de parte desde el 9 de abril tampoco ha llegado un informe. Es decir, el Gobierno del Estado le ha faltado el respeto al Poder Legislativo. Incluso hay responsabilidades para el funcionario que no acate el exhorto que nosotros votamos aquí. Según lo previsto en el artículo 63, fracción 26 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los municipios, incurren en una responsabilidad. Aquí lo que correspondería es al presidente en turno de la mesa directiva interponer un procedimiento de responsabilidad al funcionario público que no acate el exhorto ante la Contraloría del Estado. Espero que la Contraloría del Estado sí nos tenga respeto. Dichos exhortos
Lo que decían en ese momento es que se invitara a la comparecencia, que se invitara a la ciudadanía para que participen en el proceso de renovación de los comisionados del ISTAI, porque el proceso lo inicia el Poder Ejecutivo. Todo esto después de la reforma constitucional que llevaron a cabo dos grupos parlamentarios en la última sesión de la legislatura pasada. Antes, el Poder Legislativo decidía a los comisionados, convocaba el Poder Legislativo. Después de eso, ahora se le pasan responsabilidades a la gobernadora. Yo no estoy en contra de que haya una coparticipación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, dos poderes para decidir sobre un organismo autónomo tan relevante como es el Instituto de Transparencia. Lo que no estoy de acuerdo es quién empieza el proceso. Son 3 pasos. 1, quién convoca. 2, quién hace la propuesta. Y 3, quién decide. El paso 1 y 2 lo decide la gobernadora según los legisladores de la legislatura pasada. Y he ahí el resultado. Está atorado. Tienen atorado la convocatoria del ISTAI porque no les conviene renovarlos, porque no les conviene. No necesitamos ser muy inteligentes, porque estos comisionados del ISTAI pues son a modo, son carnales, son parte del sistema. En un tema tan relevante, en un brazo tan relevante como es el Instituto de Transparencia, pues le sirven al gobierno en turno. Por eso quieren que se sostengan, quieren que se mantengan. Ahora, vamos a suponer que no le hacen caso a la Constitución y que no convocan. Vamos a suponer que también le faltan el respeto al Poder Legislativo con sus 2 exhortos. También, con todo respeto, se lo untaron al Poder Legislativo. Obviamente, lo que no es tan importante el Poder Legislativo como la falta de respeto al ciudadano en materia de transparencia y la incongruencia con el discurso en materia de transparencia. No tiene coherencia. Bueno, hay una tercera situación aquí. El pasado 28 de mayo, en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió la acción de inconstitucionalidad con número 74 del año 2018, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en la que se reclamaba, entre otras cosas, la validez de la permanencia en sus cargos por parte de los ciudadanos licenciado Marta Arely López Navarro, el licenciado Francisco Cuevas y el maestro Andrés Miranda en su calidad de comisionados, alegando en un artículo, el artículo 2, apartado A, fracción 5, que se contemplaba la permanencia en sus cargos. Bueno, pues lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que era inválido. Son inválidos los titulares, los comisionados del ISTAI. Son inválida su permanencia, lo dijo muy claro, no pueden estar 1 minuto más de los 7 años en su cargo. Por más que les sirvan, por más que les sean cómodos, por más que sean carnales, se tienen que ir. Adiós. Yo considero que la gobernadora está mal asesorada con quien le dice que sí pueden mantenerse en el cargo. Pues bueno, ya se los dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No yo, que ya no pueden permanecer en ese cargo. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo que dice es que se convoque cuanto antes, que es urgente, que se promueva la participación de la ciudadanía, que se emita y se difunda en los medios de comunicación una convocatoria pública. Por lo anterior, y en esa sentencia judicial referida, es claro que la disposición impugnada es inconstitucional, y aún más los nombramientos de dichos comisionados han quedado sin legitimidad. Es ilegítimo lo que está sucediendo en este momento, casi lo mismo con lo que sucedía en Vacum sin gobierno. Lo mismo es
el ISTAI, carecen de legitimidad en sus actuaciones y carecen de legalidad. Del mismo modo existe, bajo la perspectiva y la óptica del Partido Acción Nacional y del Partido de Morena, la responsabilidad directa del secretario de Gobierno de este Estado, del licenciado Miguel Ernesto Pompa Corella, ello en virtud de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, que establece disposiciones que involucran al secretario de Gobierno en el proceso de preparación y emisión de la convocatoria referida, tal y como lo establece el artículo 23, fracciones tercera y 21, que son las siguientes. Artículo 23. A la Secretaría de Gobierno le corresponde ejercer sin perjuicio de las facultades y obligaciones que se establecen en la Constitución Política del Estado de Sonora. Las siguientes tres: conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los poderes legislativo, es decir, se supone que él es el interlocutor con el Poder Legislativo. Yo no sé ustedes, pero con el Partido Acción Nacional, el secretario de Gobierno no es ningún interlocutor válido. Además, con las autoridades de otras entidades federativas, los órganos constitucionales autónomos, partidos, agrupaciones políticas, nacionales o estatales, y con las organizaciones sociales. Y el 21 dice ser el conducto del legislativo e institucional con las autoridades del Congreso del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con los grupos parlamentarios. No sé si es con ustedes, pero debería de ser, ante la ley, el interlocutor con los grupos parlamentarios, y hasta este momento, a 9 meses de estar en este poder legislativo, el secretario de Gobierno no ha dado la cara. Y por mí, que ni la siga dando. En el caso, en lo individual también con los diputados debe de tener una relación y realizar actividades inherentes a trámites delegatorios con el gobernador del Estado, que le encomiende para el nombramiento, ratificación o designación de aquellos cargos o funcionarios que requieren ser aprobados por la legislatura del Estado. Como se desprende de lo que ya comenté, el secretario de Gobierno, pues, le corresponde conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con el Legislativo, así como con los órganos constitucionales autónomos. Bajo ese tenor, es claro que el proceso de renovación de los comisionados del ISTAI es un proceso que involucra tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo, este último representado en figura del secretario de Gobierno, tal y como lo establece la misma norma ya mencionada, que ya referí. Por otro lado, le corresponde también ser conducto legislativo e institucional para la relación de los trámites delegatorios del gobernador, es decir, es representante oficial del gobernador en turno. Por tal motivo, consideramos que es necesario que el secretario de Gobierno, como representante político de la gobernadora del Estado, comparezca ante este Poder Legislativo, ante el Pleno, a proporcionar información relativa al proceso de integración y emisión de la convocatoria para la designación de los nuevos comisionados de dicho instituto, facultad que, como ya mencionamos, se establece en la fracción 21 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, dada para el Estado de Sonora. Y en consecuencia, y con apoyo a los argumentos que ya vertí, con anterioridad me permito someter a consideración de los integrantes de esta Asamblea el siguiente acuerdo. Único, el Congreso del Estado de Sonora resuelve convocar al ciudadano Miguel Ernesto Pompa Corella, secretario de Gobierno del Estado, a efecto de que comparezca ante el Pleno de este Congreso en la sesión extraordinaria que habrá de celebrarse el día 1 de julio del presente año, para que informe sobre el estado que guarda el proceso de emisión de la convocatoria para la renovación de los comisionados integrantes del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Sonora, en acatamiento a la sentencia pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión celebrada del pasado
28 de mayo del presente año. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 124, fracción tercera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sonora, solicito se considere el presente asunto como de urgente y de obvia resolución y se dispense el trámite de comisión para que sea discutido y decidido en su caso en esta misma sesión. Atentamente lo rubricamos un servidor, el diputado Gildardo Real, la diputada Ernestina Castro, el diputado Martín Matrecitos, la diputada Alejandra López, el diputado Eduardo Urbina, la diputada María Alicia Gaitán, la diputada Diana Plat, la diputada Miroslava Luján, la diputada Yumiko Yerania Palomares, el diputado Norberto Ortega, la diputada Rosa María Mancha, el diputado Héctor Raúl Castelo, la diputada Griselda Lorena Soto Almada y el diputado Miguel Ángel Shaira Ortiz. Es todo. Muchas gracias.